Hola, este es un análisis para el extraordinario de Historia Económica 1. La lectura es algunas consideraciones en torno a la cientificidad de la historia, escrito por el profesor Román Moreno Soto. Mi nombre es Ricardo Argüello Luján. La lectura comienza por darnos un concepto de economía, la cual se encarga de comprender los fenómenos que conciernen a la reproducción material de la sociedad. Aunque este es un concepto más bien materialista, el texto analiza las formas del pensamiento, pasando por la idea de que las cosas no evolucionaban y siempre permanecían estáticas por concepciones influenciadas por instituciones como la Iglesia y pensadores de influencia. Ya para siglos posteriores, las ideas fueron cambiando. Gracias a la Ilustración y nuevas formas de pensamiento, ahora no solo se creía en lo que se observaba, ahora se trataba de comprobar y experimentar. Esto da origen a nuevos pensadores en la economía. Adam Smith y David Ricardo fueron los que iniciaron lo que hoy llamamos economía política. Se comenzó a considerar que la economía política podía ser explicada mediante el razonamiento lógico. Ya para el siglo XIX, pensadores como Carlos Marx planteaban que era fundamental el estudio de las relaciones materiales para una mejor comprensión de la economía política. La humanidad siempre ha querido saber interpretar la realidad. Para ello ha utilizado el conocimiento científico, siempre comprobando y verificando con la práctica, permitiéndose interpretar una realidad más objetiva. Ya con el tiempo se aplicó el método científico, que es la observación, investigación, hipótesis, experimentación, análisis de datos y conclusión. En la lectura, el profesor Román Moreno Soto nos explica también el concepto de ciencia. Se entiende por ciencia como la explicación racional del universo. La ciencia visibiliza las diferentes estructuras en que se divide un fenómeno, sistematizándolo y organizándolo con su mejor estudio. La ciencia puede intervenir en los procesos de transformación, ya sea intensificándolos o atenuándolos o modificándolos. Las características de la ciencia es que es sistemática, acumulativa, metódica, provisional, comprobable, especializada y abierta a un producto de investigación científica. En la lectura se explica que las conexiones que son posibles entre cada uno de los conocimientos adquiridos pueden ser sujetas a continuas modificaciones de la experiencia, ajustándose cuantas veces sea necesario con la experimentación. Nos da también un concepto de experimentación, el cual consiste en exponer el fenómeno u objeto que se estudia a determinadas variables para poder explicar o predecir resultados o causas y consecuencias. La experimentación del método científico tiene necesariamente un carácter limitado. Esto nos explica la lectura. Depende de las condiciones en las que se ha realizado la investigación, cada variable se modifica constantemente. Los conocimientos adquiridos vienen a establecer nuevas posibilidades para adquirir nuevos conocimientos. Aquí se da un ejemplo también sobre el microchip. Para iniciar con el análisis, explica el autor, debemos comenzar por analizar a Aristóteles. Aristóteles indicaba que los seres estaban jerarquizados, ya todo estaba establecido. Aristóteles negaba los hechos observables y justificaba los argumentos solamente con acciones verbales. Esta forma de pensamiento fue la que predominó durante toda la Edad Media. Después del predominio del pensamiento aristotélico durante toda la Edad Media, empiezan a surgir durante el siglo XV nuevas formas de pensamiento. Esto es justificado siempre en la razón. Estos pensadores tenían una nueva forma de ver la realidad. Esta época se caracterizaba por la investigación y el desarrollo. Empezaban a realizar investigaciones, comprobaciones para fundamentar y elaborar teorías que puedan describir de una mejor manera el universo, de una forma más racional.
En la lectura se indica que los descubrimientos geográficos y la emergencia del Estado-Nación nación moderno definieron los orígenes del significado, la naturaleza y los rasgos del pensamiento científico en los siglos posteriores. Con esta nueva forma de ver la realidad y comprobar en base a la experimentación todos los fenómenos, surgieron nuevos pensadores, por ejemplo Copérnico, Galileo y Isaac Newton, el cuales se muestran aquí en las fotografías. La génesis y la consolidación del pensamiento científico fueron impulsadas por el movimiento filosófico de la modernidad europea, sustentando la razón como fuente de explicación de los fenómenos que iban surgiendo. Con los descubrimientos e ideas del Renacimiento surgieron nuevas tendencias. Una de ellas era la de los mecanicistas. Ellos veían el cuerpo humano como una máquina y justificándose en la ley natural que decía que el soberano debe velar para que nadie permanezca ocioso, así como limitar los gastos suntuarios de los individuos. El mecanicismo es una teoría filosófica que explica los fenómenos naturales, incluso los vitales, por medio de las leyes mecánicas del movimiento. Algunos exponentes de esta corriente del pensamiento son John Locke, el cual propone la existencia de unos derechos naturales del individuo que la sociedad debe respetar, el derecho a la integridad de las personas y el derecho de la propiedad. Se basa en la obligación del trabajo y la necesidad de distribuir la tierra entre los individuos. Pierre Lemaitre anunció las teorías de la demanda y estudió las causas de la miseria en Francia y sus soluciones. Con él aparece la idea de la existencia en el orden natural económico, plantea la obligación de no intervenir jamás. Adam Smith también afirmaba que la mano invisible del mercado capitalista era la que regulaba naturalmente todas las imperfecciones del mercado, es decir, armonizaba todas las acciones individuales y conduciría a asignarles de manera eficaz. Este pensamiento sigue siendo el punto de partida actual de toda la economía liberal. El libro de Adam Smith, La riqueza de las naciones, fue la culminación de la filosofía del siglo XIX. Proponía una sociedad que operase de acuerdo con la ley natural. Sería un sistema de propiedad privada, capitalista y mercado, donde cada individuo ejerce su derecho a buscar su propio interés. Último, se opone a la teoría de Carlos Marx, uno de los últimos fisiócratas. Marx aseguró que la forma social de la materia solo puede existir en movimiento. Ese movimiento es la historia. La historia es la sociedad en movimiento. Marx convirtió las disciplinas sociales en ciencias sociales. Marx esclarece el papel de la lucha de clases como motor de la historia. Para lograr el estudio de la sociedad, Marx propone diversos conceptos como la acumulación capitalista, la reproducción de capital social, la tasa media de ganancia, entre otros conceptos necesarios para lograr entender la sociedad desde el método dialéctico. Ya para el siglo XX, nuevos investigadores en economía propusieron el uso de las matemáticas como forma de análisis. Estos nuevos investigadores son los que ahora llamamos economía neoclásica. Estos descubrimientos fueron por parte de Gibbons, que intentaba renovar la economía política implementando el uso de métodos matemáticos. También Leo Warras fue uno de los que siguieron con este camino. Como comentaba, todos estos pensamientos fueron influidos por desarrollos en la termodinámica. Es por ello que los modelos económicos son inspirados en la física de movimiento y energía. Empiezan a realizarse modelos económicos, surgen varios conceptos como la racionalidad económica, el equilibrio económico general y la utilidad marginal. La lectura explica que la ruptura se completó con el predominio del individualismo metodológico de la escuela marginalista. En tanto, el individuo aislado y racional que tiende a la maximización es la base de sus investigaciones sobre la vida económica. En este punto surge una nueva entidad histórica, el hombre bien, el que busca sacar el máximo beneficio. Este supuesto se extiende hasta la actualidad. Se asume que la realidad social y los fenómenos económicos en particular solo son explicados de manera precisa y adecuada
a partir de las creencias, intereses y actitudes y decisiones del individuo. En conclusión, la historia cuenta con diferentes formas de ser interpretada. Algunas veces los hechos son tomados para poder justificar gobiernos o mantener el poder de clases sociales dominantes, aunque la forma en que se emplean los datos no desprestigian a ellos, sino más bien los hechos históricos están siempre condicionados a la forma en que se obtuvieron y a la condición social de quien la obtuvo. La forma de ver la economía desde la perspectiva idealista deja mucho que desear en cuanto a datos y explicaciones, como se vio en la lectura. El capitalismo se ha encargado de refutar, a mi parecer. A mi parecer, como se vio en la lectura, el profesor Román Moreno Soto, la forma más factible de poder interpretar la historia es la materialista, ya que ella abunda en la problemática del porqué de las cosas y no solo de que se basa en fechas y datos que a la larga pueden llegar a ser irrelevantes. Aunque la llegada de las nuevas formas de ver la economía matemáticamente ha sido también de mucha utilidad en el entendimiento de la disciplina, a mi parecer las dos formas se complementan para así lograr obtener un mejor entendimiento de la realidad.